medlet Nalihibrik sol los que vigilan desde el tiempo. Navega con nosotros en los abismos insondables del cosmos. Bueno, pues básicamente hay un verdadero ejercicio de erudición, como ya se comentó. No solamente en Edgar Allan Poe, que es impresionante, también al abordar La Esfinge de los Hielos, su secuela de Julio Verne, también nos hallamos con otro sujeto sumamente versado en historia y en geografía, a unos grados realmente sorprendentes. Yo invitaría a ustedes y a nuestros seguidores del programa, ya dijimos el otro día, ¿no?, que el término adecuado sería también para ir con la línea del programa, los cronovigías, a que vean los videos en YouTube que hay, por ejemplo, acerca de los lugares que son mencionados tanto en la narración de Arthur Gordon Pym como en La Esfinge de los Hielos. Por ejemplo, lugares que incluso para el espectador moderno de estas cosas siguen siendo rarísimos, siguen siendo poco conocidos, ¿no? Habla de, por ejemplo, las Islas Aurora, las Islas Kerguelen, Tristán da Cunha, las Islas Georgia del Sur. Son lugares recónditos próximos a la Antártida que Poe y Verne conocían casi como si hubieran estado ahí. Y si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, los videos de esos lugares y los comparan con las descripciones que hacen tanto Poe como Verne, dices, es increíble, como pareciera que hubieran estado ahí. Eso habla del grado de erudición que tenían ambos. Y Y de como investigación. el compromiso como escritores. Así es, Aldo. Y hay que tomar en cuenta que es otra época. Ellos no tenían a la mano herramientas como las que nosotros podemos tener ahora. Como tú dices, ver un video en YouTube, buscar información en Internet. Pues ellos no tenían esas posibilidades. Es decir, todo era un trabajo arduo de investigación el que realizaban. Y yendo a la fuente, yo no dudo que el maestro Edgar Allan Poe haya compartido algunos tintos o algo un poco más fuerte con más de algún ballenero de la época que le pudiera narrar historias y esas cuestiones. De lo que, por ejemplo, volviendo a citar el ejemplo de Herman Melville de Moby Dick, está basado en la historia de un naufragio real, si no mal recuerdo, frente a las costas de Chile en el Pacífico del Sur, donde un cachalote blanco, un cachalote diferente, con la tonalidad más clara que la de costumbre, hunde un barco. Entonces, de ahí, pues, se lanza él a la aventura con su escrito. Entonces, no dudo que en este caso también Edgar Allan Poe haya investigado, como le dice Aldo, volviendo a lo que él retoma, el compromiso del escritor de darse a su escrito, de la investigación milimétrica que ellos dan antes de bajar, de forjar el esquema mental y plasmarlo en el papel, ¿o no, Aldo? Sí, para que también pasemos a escuchar la semblanza. ¿Sí? Por supuesto. Precisamente hablando de escritores comprometidos, y antes de pasar al comentario sobre La Esfinge de los Hielos de Verne, me interesaría mucho ahondar en la influencia que la narración de Arthur Gordon Pym tuvo, no solamente en el ya mencionado Verne y en Lovecraft, por supuesto. Es una obra realmente de tal impacto que a muchísimos
famosos y geniales, les causó una impresión profunda. Y bueno, nada más un apunte técnico. De hecho, esto que decían sobre si es cuento, novela, pues de hecho es prácticamente la única novela de Edgar Allan Poe como tal, reconocida como tal, ¿no? Perdón, Aldo, es su disculpa texto más largo, hasta donde tengo entendido, precisamente el de... Pero sí. Aprovechando la interrupción y ahorita que vuelva a comentar Aldo, antes de pasar presente a la reseña que está haciendo, una pequeña acotación que también tiene un pequeño epílogo, vamos a decirlo así, que en realidad no le llama como tal epílogo, pero dice conjeturas, y así finaliza. Y precisamente dándole ese toque también de verosimilitud. O sea, ¿deja el final abierto? Sí, de hecho. Sí, totalmente abierto. Es un gancho, eso también es un gancho. Era ahí su impacto, precisamente, era lo que comentaba. Su impacto en otros escritores, no solamente en Lovecraft y en Verne. Esa cuestión de dejarlo inconcluso, de dejar tantas cosas abiertas, pues inspiró mucho más de lo que hemos comentado. Es una obra que influyó en Baudelaire, por ejemplo, que influyó en Borges. Hay lo que sería la joya de la corona, es tener la narración de Arthur Gordon Pym en la edición traducida y prologada por Julio Cortázar, donde, por ejemplo, Cortázar hace un análisis del Tequelili, que después vamos a, como ya lo mencionó Carlos, que solamente en la obra de Poe es un grito que escucha en las aves que sobrevuelan las aguas antárticas. Cortázar hace un análisis sobre los orígenes etimológicos del término y lo nexa de una manera muy interesante con un pasaje bíblico, que es el de Belsasar en el libro de Daniel, que está situado justamente en el año 539 a.C., que es cuando los persas, el imperio persa, conquista a Babilonia. El episodio es muy famoso porque aparecen ante el rey Belsasar de Babilonia unas palabras muy extrañas escritas en una pared de su palacio, aparentemente escritas por la mano de un ángel de Cortázar, con respecto a las raíces etimológicas, ¿no? También al final de la narración de Arthur Gordon Pym vemos esa especie de epílogo que mencionaba Carlos, pues es un análisis criptográfico, ¿no? de lo que el protagonista describe como los pasajes por donde van recorriendo, los túneles en donde van en la isla, pero que después se hace un análisis de las posibles coincidencias de las formas de esos caminos con caracteres antiguos, ¿no? Etíopes, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero bueno, y ahorita que mencionaba aquí que también, perdón, a Herman Melville también hay una influencia muy notoria en su obra más importante, Moby Dick, de la narración de Arthur Gordon Pym. El comentario de Borges, que le parece maravilloso, y a mí también lo comparto en ese sentido, que el final de la novela te lleva a pensar en el color blanco como el horror supremo, cuando generalmente es algo que asociamos con el negro, ¿no? Con la oscuridad. Y hay algo, esa es parte de la magia que la narración de Arthur Gordon Pym tiene. El hecho de que el blanco sea el color que aterrorice al final, ¿no? El color que lleva, que es la ausencia de color en realidad. ¿Sí? Y que el blanco está señalado como color de la pureza del bienestar, lo desvirtúa totalmente. Y bueno, otro comentario que quería yo hacer antes de pasar a la Esfinge de los Hielos, que es claramente el intento de Verne de proseguir con esta obra inconclusa de Edgar Allan Poe, que hay otra secuela,
otra secuela menos conocida que fue publicada 2 años después de la de Julio Verne. La de Julio Verne fue publicada en una revista que, me disculparán, a mí realmente el francés siempre se me atora en la garganta, no sé cómo pronunciarlo, pero obviamente en una revista francesa publica por entregas Julio Verne La Esfinge de los Hielos en 1897, y en 1899 aparece en Estados Unidos Un extraño descubrimiento, es el título de la novela. Geográficamente todavía más interesante, me atrevo a decir, que la de Verne, esta secuela escrita por Charles Romain Dake, no nada famosa, pero que no, uno tendría que elegir entre alguna de las dos, porque los sucesos que narran ambos se contraponen, ¿no? Realmente da para mucho en hablar de esta, eso merecería ser un tema aparte, pero es muy interesante porque la historia la desarrolla de otra manera, o sea, esa secuela trata de otra manera a los dos personajes más importantes, que son Dirk Peters y obviamente Arthur Gordon Pym. Este hombre, hablo de Dake, ¿no? Trata geográficamente el asunto, incluso quizá de una manera un poco más apegado a lo que Poe trató de insinuar. Pero bueno, yo también soy partidario de la postura de Carlos, en el sentido de que al hablar de estas novelas debemos, pues, comentarlas como lo que viene en la parte de atrás de los libros, ¿no? Claro. No me gusta contar abiertamente todo de qué tratan el contenido de principio a fin, sino que siga siendo la invitación a que se sumerjan, a que lean estas novelas, y sería muy bueno leer en ese orden en el que lo estamos sugiriendo, ¿no? La narración de Arthur Gordon Pym, después, si gustan y si la consiguen, pues La Esfinge de los Hielos, Un extraño descubrimiento, para terminar obviamente con En las montañas de la locura. Muy bien. Hay otro libro que quizá es todavía un poco más contemporáneo y que trataría también del tema, sería el dios humeante, si no mal recuerdo, y que también es un viaje hacia la Antártida, pero ya da un salto más allá a lo que vendría siendo todo lo que viene siendo Agartha y los viajes a través del agujero que hay en el Polo Sur, supuestamente hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero sí es también un viaje que escabroso, que se va primero hacia el norte, hacia el extremo del Polo Norte, y se pierden y entran dentro de la Tierra para salir posteriormente por el sur, pasando un chorro de aventuras, ¿no? Entonces sería cuestión también de, como último, que lo buscaran. Lo pueden encontrar perfectamente en PDF, se llama El dios humeante. Muy bien. Buena recomendación. También hay que recordar que Horror en Dunwich se menciona lo del túnel dentro de las cosas que pensaban los Watley. En fin. Sí, ahí también, perdón, Chucho, está bien el aporte, porque sí entra muy ad hoc a la mitología del mundo de Agarthy, la ciudad eterna de Shangri-La. Pero bueno, aquí adelanto una cosita acerca de la cuestión también de la verosimilitud que incluso Lovecraft también le pone. Eso ya lo vamos a enseñar en posteriores programas. Estén atentos, porque sí encontré las pinturas de Nicholas Roerich, por ejemplo. De hecho, las vamos a mostrar en otro programa. Las vamos a poner. Sí. Bueno, muy bien. Dejamos por aquí para que después sigamos con la siguiente parte, ¿les parece? Para que sigamos platicando ya de lo que es La Esfinge de los Hielos.